El fútbol es pasión, emoción, un lenguaje compartido por millones de personas en todo el mundo. Pero también es un espejo de la sociedad, y a veces ese reflejo muestra no solo la grandeza del deporte, sino sus sombras más inquietantes. Hoy hablaremos de un fenómeno que ha crecido de manera exponencial en los últimos años: la victimización de jugadores de fútbol profesional, y cómo, comparado con el pasado, este fenómeno ha cambiado radicalmente. En los albores del fútbol moderno, hace más de un siglo, los jugadores eran figuras respetadas, pero distantes. No había redes sociales, no existía internet, y la relación entre aficionados y futbolistas estaba mediada por periódicos y transmisiones radiales. Los errores técnicos, las derrotas imprevistas o los fallos en los penales eran analizados en las páginas deportivas, sí, pero rara vez se traducían en ataques directos contra la persona. Era un deporte que se vivía con intensidad, pero el público todavía mantenía cierta distancia con los protagonistas. Con el paso de las décadas y la masificación de la televisión, las figuras futbolísticas comenzaron a volverse ídolos culturales. Pelé, Maradona, Beckenbauer, Cruyff. Estos fueron gigantes que cargaron con expectativas inmensas, sí, pero el público todavía los veía desde cierta admiración reverencial. Los errores eran discutidos en tertulias y cafés, y las críticas acaloradas se quedaban ahí. En palabras, eran otros tiempos, sin un altavoz global en cada bolsillo y, por lo tanto, sin la sensación de que cada gesto de un jugador fuera escudriñado en 1000 plataformas. Hoy, las cosas son completamente distintas. Cada gol, cada pase fallado, cada gesto facial en la cancha puede convertirse en tendencia en cuestión de segundos. La llegada de las redes sociales ha convertido a los futbolistas en figuras omnipresentes, accesibles y, en muchos casos, vulnerables a ataques que van más allá de la crítica deportiva. Las estadísticas lo confirman. Un informe de la Professional Footballers Association reveló que casi el 10% de los jugadores de la Premier League y la English Football League han experimentado bullying o acoso, y casi el 5% ha tenido pensamientos suicidas durante su carrera profesional debido a presión y abuso constante. Este no es un dato menor. Está documentado que las redes sociales pueden generar un entorno donde el odio, la burla y la agresión verbal son moneda corriente. En muchos casos, lo que comienza como una crítica deportiva se convierte en un ataque a la persona. Insultos personales, racismo, homofobia o acoso persistente son fenómenos que hoy aparecen en las notificaciones de cualquier jugador tras un mal resultado. Este cambio de paradigma, de una crítica deportiva tradicional a una agresión digital constante, ha tenido consecuencias psicológicas reales. Varios estudios señalan que la presión mediática, sumada al escrutinio constante de las redes, puede generar ansiedad, depresión y estrés significativo entre los futbolistas. En muchas ocasiones, esta victimización no proviene únicamente de aficionados anónimos, también ocurre dentro de equipos, en el mismo ambiente laboral. Un estudio sobre el fenómeno de bullying en el fútbol profesional conceptualiza cómo este tipo de acoso puede surgir incluso entre compañeros, cuando la presión competitiva y las dinámicas jerárquicas alimentan comportamientos dañinos que terminan afectando emocionalmente a algunos jugadores. Volvamos al pasado, sin embargo, para entender cómo era antes. En la primera mitad del siglo XX, los jugadores que se enfrentaban a la crítica lo hacían a través de diarios y programas de radio. Las cámaras de televisión captaban errores, sí, pero la falta de plataformas digitales limitaba la amplitud de los ataques. El público podía discutir, debatir, incluso insultar a los jugadores. Pero no existía la capacidad de viralizar ese mensaje en segundos como ocurre hoy. Por ejemplo, los jugadores de la época de la década de 1950 o 1960 podían enfrentar derrotas dolorosas,
decisiones arbitrales polémicas o fracasos en torneos internacionales. Y aún así, la crítica se quedaba en medios impresos o conversaciones de sobremesa. No había trolls anónimos. No había cuentas creadas para clamar venganza digital. El ambiente era intenso, competitivo, pero todavía limitado en alcance y, en muchos casos, contenido en el contexto de la discusión deportiva. Hoy la realidad es radicalmente distinta. La presión mediática se ha convertido en un factor innegable en la vida de los futbolistas. La expectativa de perfección, el escrutinio constante de la prensa y las redes, y el fenómeno de la comparación constante con otros jugadores ha creado un caldo de cultivo donde la vulnerabilidad puede convertirse en un arma de ataque. Un claro ejemplo de ello ocurrió recientemente con jóvenes talentos durante una temporada en el fútbol español, donde el monitoreo de discurso de odio en redes reveló más de 33.000 contenidos reportables dirigidos hacia jugadores jóvenes por motivos raciales y xenófobos. En ese análisis, un jugador concentró el 60% de los ataques racistas, incluyendo insultos explícitos que cruzan la línea de la crítica deportiva para convertirse en agresiones personales. Esto es un reflejo directo de un problema más grande. El odio y la violencia no solo existen en las gradas, sino también en el espacio digital, donde los jugadores están expuestos de manera constante e inmediata. La facilidad con que cualquier usuario puede etiquetar, comentar o viralizar una crítica extrema ha generado un entorno en el que el jugador no puede escapar de la presión, ni siquiera fuera del campo. Más allá del discurso de odio, también vemos que el fútbol contemporáneo ha sido testigo de amenazas de violencia física, extorsiones y agresiones directas a jugadores. En el fútbol peruano, por ejemplo, al menos 16 jugadores han sido objeto de amenazas y extorsión, lo que ha generado temor incluso para denunciar los hechos por miedo a represalias. Estos casos extremos son el lado más oscuro de la victimización en el fútbol moderno. En el pasado, un jugador podía ser criticado, sí, pero no se encontraba expuesto a amenazas de violencia directa o extorsión. En cambio, hoy la combinación de redes sociales, exposiciones mediáticas y criminalidad ha creado un entorno donde la seguridad física y mental de los futbolistas puede verse afectada. Si analizamos cómo esto se traduce en el rendimiento deportivo, también encontramos evidencia de que la presión constante puede desencadenar estados de ansiedad y estrés, incluso llevar a algunos jugadores a pensamientos suicidas, como lo reflejan algunas encuestas entre profesionales. La comparación entre pasado y presente no puede dejar de lado otro factor crucial: la cultura del silencio en el fútbol tradicional. En años anteriores, existía una mentalidad de fortaleza y tolerancia a la presión, en la que muchos jugadores sentían que expresar emociones o debilidades podría ser mal visto dentro de un entorno hipermasculino. Hoy, esa cultura se ha debatido y en algunos casos se ha roto, permitiendo que la salud mental se dialogue, pero al mismo tiempo dejando al descubierto cuánta presión puede soportar un futbolista antes de quebrar. Sin embargo, no todo lo moderno es negativo. La existencia de redes de apoyo profesional, acceso a psicólogos deportivos y programas de apoyo mental en clubes y ligas ha permitido que algunos jugadores enfrenten estas presiones de forma más profesional que antes. Aunque la presión ha aumentado, también lo ha hecho la disponibilidad de herramientas para ayudar a los futbolistas a gestionarla. Entonces, llegamos a una pregunta inevitable. ¿Es la victimización del futbolista un producto de su tiempo, alimentado por la tecnología y la cultura digital? ¿O es simplemente una manifestación extrema de algo que siempre existió y que ahora solo tiene un megáfono? La respuesta, como en muchos temas complejos, está en el medio. Es cierto que siempre ha habido críticas, insultos y presión en el fútbol, pero la intensidad, la rapidez y la profundidad de los ataques personales hacia jugadores ha cambiado radicalmente con la llegada de las redes sociales
y el acceso global a cada gesto y palabra. Hoy, un error en un penal o un mal partido puede convertirse en una avalancha de juicios que no solo cuestionan el rendimiento deportivo, sino atacan la identidad, la raza, el carácter y la vida personal del jugador. Esta es una forma de victimización que nunca se vivió con la misma escala ni el mismo impacto hace décadas. Finalmente, lo que queda claro es que el fútbol, por su enorme visibilidad global, seguirá siendo una plataforma de emociones extremas, tanto positivas como negativas. La diferencia es que ahora tenemos que preguntarnos no solo qué significa amar el fútbol, sino también qué significa respetar la humanidad de quienes juegan ese deporte.